Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Hoy es el día 5 de esta lectura temática de la Biblia. Recuerden que a lo largo de un año vamos a estar leyendo y estamos en el tema de propósitos y nuevos comienzos. Y el día de hoy tenemos una lectura bastante confrontadora, ¿verdad? Porque vamos a leer algo que no es novedad, pero que siempre nos cala recordarlo, que es que cuando nosotros hacemos algo, hay gente que nos va a criticar. Y cuando nosotros no hacemos algo, déjenme decirles una sorpresa, hay gente que nos va a criticar. Es complejo esta parte porque ahí es donde nosotros debemos de quitar nuestra mirada en las cosas de aquí de la tierra, en que solo nos movamos y tomemos decisiones por las personas y empezar a guiarnos y dejarnos moldear por lo que Dios quiere que hagamos, por lo que Dios quiere que nosotros compartamos, vivamos, ese modo de vivir que Él nos ha enseñado. Y bueno, como es de costumbre, nos acompaña. Irma González, Dios les bendiga. César Maldonado, Dios les bendiga. Y para mí, Abdiel, es un gusto dar inicio al día de hoy, número 5, con una oración. Claro que sí, vamos a orar, vamos a pedir a Dios que sea quien nos guíe y que podamos pues meditar en la palabra, aprender y leer atentamente. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la bendición que nos das de poder iniciar, Señor, el día de hoy, Señor, con esta lectura. Gracias porque tenemos esa disposición y por las personas que estén escuchando y siguiendo la lectura juntamente con nosotros. Ponemos en tus manos este tiempo y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar. Y el primer pasaje es Lucas, capítulo 7, versículo 18. Vamos a iniciar con los mensajeros de Juan el Bautista. La palabra de Dios dice así: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús, les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, y los sordos oyen. Los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis.
Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan, ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Continuamos con la lectura. Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Y el versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Wow, qué pasaje tan profundo y con este aprendizaje que pues genera en nosotros, yo creo que cierta calma, ¿no? Al saber que mucha gente va a hablar, pero solo hay una voz que debemos de escuchar, y es la voz que es inspirada por Dios. Porque sí, podemos nosotros recurrir a la voz de Dios en oración, pero también puede acercarse a alguien y decirnos, oye, esto que estás haciendo está mal. Esto que estás haciendo no es correcto. Y no es que nosotros nos pongamos, ay, no oigo, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado, porque es que tú no eres Dios. Es que yo solo oigo el consejo de Dios. Es que a mí solo Dios me va a hablar. Es que yo oí en el podcast que dijeron que no oigamos la voz de las personas. Y no, no se trata de eso. Es consejo inspirado por Dios. Si se acerca nuestro líder, nuestro pastor, pues debemos de atender y estar atentos. Si alguien me ha dicho algo, pues como que lo registro y me pongo alerta y lo pongo en oración. Y si todavía alguien más me dice, y luego yo como que igual siento ese pues latido en mi corazón de decir atento, es momento de que nos pongamos a trabajar. ¿Qué es eso que debes de cambiar? ¿Qué es eso que te está llevando por un mal camino? Como vamos a leer en este momento con Génesis capítulo 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra.
Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Vamos a continuar, versículo 10. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad, 500 años y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad, después que engendró a Sala, 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala, después que engendró a Eber, 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber, después que engendró a Peleg, 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reu. Y vivió Peleg, después que engendró a Reu, 209 años y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reu, después que engendró a Serug, 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug, después que engendró a Nacor, 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor, después que engendró a Taré, 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abram, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abram, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Wow, y vemos cómo la historia de hoy, que también hablábamos acerca de Babel, ¿no? Continuamos con toda esta genealogía y conociendo un poco de todos estos patriarcas y de dónde vienen, pero me gustaría agregar un breve comentario aquí acerca de Babel, porque se nos habla que ahí es el punto de inflexión donde de un solo idioma se deriva una cantidad inmensa de idiomas. Y yo creo que con esto lleva variaciones y con ello muchas complicaciones para que nos podamos comunicar. Pero en la Biblia, más adelante en Apocalipsis, se nos habla de un solo idioma. Y esto es curioso, porque podríamos pensar, ay, falta mucho para eso. ¿Qué idioma será? ¿Nos pondrán a dar clases y nos pondrán a que nos aprendamos un nuevo idioma y que se llame Mundialongo o un tema en español, Mundialoy? Pero déjenme decirles que luego la realidad es distinta pero obvia, porque comentábamos, ¿no? Acerca de unos videos que estábamos estudiando y es sorprendente que ahora la inteligencia artificial y todas estas herramientas están siendo de un punto de inflexión para que se traduzcan los videos en tiempo real, incluso con la voz muy semejante al autor. Entonces ya no es una voz robotizada, ya no es una voz de ta 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 ta, sino ahora ya es semejante a la voz del autor. Y viene de idiomas y sorprendía, ¿no? Veíamos portugués, japonés, español, inglés, y nosotros podríamos entender fácilmente un mensaje de un predicador, de un pastor, de alguna noticia importante.
Pero esto también llega a ser peligroso porque confiamos ciegamente en que lo que estamos escuchando está traducido de una manera fiel al mensaje original. Y ahorita en un inicio puede que así sea, pero ¿qué va a pasar más adelante? ¿Será que por ahí va el camino de un solo idioma, una sola religión y que muchos serán engañados? Algo duro, algo interesante a reflexionar. Vamos a continuar con la lectura. Nos sigue el Salmo capítulo 5. Vamos a leer este Salmo 5 que recuerdo que en cierta ocasión cuando era pequeño lo repetíamos cuando nos levantábamos por la mañana. Y también está relacionado a esos nuevos comienzos, abrir los ojos, empezar un nuevo día, nuevos propósitos también. Bueno, dice así la palabra de Dios. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Jehová, caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, y como con un escudo lo rodearás de tu favor. Y bueno, con esto damos lectura al último versículo, los últimos versículos del día de hoy, que les invito a que reflexionemos en ellos, pues están altamente relacionados con este plan temático de la lectura. Muy bien, pues con este versículo como que trae mucho aliciente a nosotros el poder entender que pues Dios está siempre dispuesto a estar con su grande amor y misericordia para con nosotros. Y el versículo 22 nos habla de eso, que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Amén. En él esperemos. Y termino con este breve comentario. No pensemos que la misericordia de Dios ha terminado. No pensemos que la misericordia de Dios ya se agotó para nosotros. Reflexionemos en ese capítulo que leíamos al inicio, donde hay una mujer que quizá haya cometido muchos errores en su vida, pero no por eso dice, ay, no, ¿cómo voy a ir a la iglesia el domingo? ¿Cómo me voy a acercar aquí con Jesús si yo hice esto, si yo fallé aquí, si yo tengo este problema? No, no, no. Mejor yo arreglo mis cosas y ya después, cuando yo solo me saque de lo que no controlo, y ahora sí busco a Dios. ¿Ven cómo exagerando las cosas como que ya resulta más como ilógico este pensamiento? Si tenemos un problema, si estamos cometiendo algún error o alguna falta, yo creo que es momento de recurrir a Jesús, de buscarle, de acercarnos más a Él, de meditar y decir, Señor, yo no puedo. Señor, necesito de tu ayuda, necesito de tu perdón, fortaléceme. Reflexionemos en eso. Dios las bendiga. Nos vemos mañana. Recuerden que el deseo de nuestro corazón es que busquen al Señor sobre todas las cosas y que Él les prospere en todo lo que haga. Hasta luego.